Pastor Eduardo García, de Centro Familiar Cristiano Dios de Gracia, Ciudad Juárez, Chihuahua. Solamente para esperar que se estén conectando. Estuve anunciando desde el lunes que era un tema muy especial, importante para las mujeres, para las hermanas. Obviamente la palabra, el mensaje es neutral, pero sabe que tuve un sueño. Y así rapidito, toda la noche me despertaba y seguía el sueño, me volvía a dormir, seguía. Señor, ¿qué quiere decir esto? Y al final me desperté como a las 7 de la mañana y inmediatamente dije, bueno, ¿en qué quedamos? Y sentí en mi corazón la voz de Dios, así en mi corazón. Sí creo que Dios sigue hablando de una voz audible, nunca la he escuchado, tengo más de 30 años en el ministerio y nunca la he escuchado, pero sí sé cuando Dios habla a mi corazón. Y entonces me dijo, predícale a las mujeres. Y recordé que hace algunos años, en una de las temporadas, antes que fuera pastor, en la ciudad de Monterrey tenía un compromiso como por un mes, tenía algunos eventos importantes y siempre que me preparaba para salir a las diferentes regiones de la República o otros lugares, siempre le pedía al Señor cuál iba a ser el tema de la temporada, cuál iba a ser la palabra que iba a llevar. Y el Señor me contestó, dijo, quiero que le prediques a las mujeres. Todo ese mes, en la ciudad de Monterrey y la zona conurbada, prediqué en las iglesias, recuerdo muy bien, el tema La generación de Ruth. Y fue un tema muy interesante. El Señor me decía, bueno, es que siempre se les predica a la iglesia, pero siempre usamos personajes masculinos, aunque sabemos que el tema es neutral, independientemente si es personaje bíblico masculino o femenino, sabemos que es neutral. Pero Dios me dijo, pero quiero que les hables específicamente a las mujeres. Y esa campaña, esa temporada de campaña estuvo muy tremenda, porque inclusive el Señor me reveló, me dio caras, enfermedades por las que tenía que orar. Y cuando yo estaba en las campañas, pues ya cuando miraba a las personas que yo había visto en el sueño, les hablaba y era la enfermedad que tenían. Y Dios hizo muchos milagros. En lo específico, sanó muchas personas del cervicuterino, cáncer de mama. Especialmente era una temporada que en mi ministerio fluyó una unción especial para el tema de las mujeres. Hoy quiero hablarle a las hermanas también. Es un tema muy interesante que quiero compartir con ustedes. No sé si ya se han conectado un poquito más de hermanos, hermanas. Al final de cuentas lo estaremos compartiendo con todas las hermanas aquí de la congregación, Centro Familiar Cristiano Dios de Gracia, las iglesias de Ciudad Juárez, las iglesias que pertenecen a Grupo Pasión por Juárez, y también a todos los que nos están escuchando en diferentes partes de la República. No puedo dar los nombres porque ahí está el teléfono y no estoy viendo qué personas se están conectando, pero a todos Dios les bendiga. La porción que les quiero compartir esta tarde se encuentra en Lucas 24, capítulo 1. El tema que esta tarde quiero impartir se llama Mujeres que impactaron o Mujeres que impactan. La escritura se la voy a leer, dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se paró junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Muy bien. Entonces, la escritura en el capítulo 23, versículo 55, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea también le siguieron. Y vieron el sepulcro, y cuando fue puesto el cuerpo, y vueltas, prepararon especies aromáticas, ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento.
esta premura era porque el cuerpo de Cristo no podía estar el día que iniciaba el sábado. Así que antes de que iniciara el día del Shabbat, Nicodemo pide autorización para bajar el cuerpo. Si no hubiera estado el cuerpo de Cristo, y como ellos no querían quebrar esa parte de la ley, bajan el cuerpo. Las mujeres lo alcanzan a preparar en cierta forma hasta donde pudieron, porque el tiempo era importante, el tiempo era premiante. Entonces ya ellas se dan cuenta, porque siguen a José de Arimatea, a sus siervos, y donde van y depositan el cuerpo del Señor. Eso fue el viernes, ya para iniciar el día sábado. No tengo el tiempo para explicarles los días judíos en referencia a nuestro calendario, o las horas y todo esto. Quiero entrar de lleno al tema. Entonces dice que llegando el primer día de la semana, muy de mañana, escuche bien, vinieron al sepulcro. Número 1. Estas mujeres que impactaron su temporada, y lo voy a llamar de esa forma, temporadas, porque se habla del Cronos, del Cairo, e inclusive unos hablan hoy del Eucarios. Cronos, el tiempo de Dios; Kairos, el tiempo perfecto, temporadas perfectas. Pero el Eucarios está hablando de tiempos específicos con acontecimientos también específicos, ¿sí? Entonces, estas mujeres están inaugurando un mover poderoso, sobrenatural en sus ministerios. No solamente en sus ministerios, sino también en sus hogares. Pero aparte de sus hogares, esto es trasladado también al mundo. Estas mujeres, número 1, escúchenme bien, tuvieron que regresar donde se habían quedado. Hermanas, mujeres que me escuchan, hermanos que me escuchan, tendremos que regresar donde nos hemos quedado. Ellas se quedaron en el momento de ungir, no pudieron, se llevan el cuerpo. Ellas regresan porque habían seguido y sabían dónde estaba el cuerpo. Entonces, es regresar siempre al mismo lugar donde te quedaste. Amiga que me escuchas, sierva que me escuchas, si en tu vida has sido trastornada y has fracasado, has tenido problemas, vas a tener que llegar al punto de regresar al momento de tu vida, tu ministerio, tu familia, donde te quedaste. Siempre tendremos que llegar al mismo lugar. María Magdalena, nos habla de María Magdalena y otras mujeres, y nos da algunos nombres. María Magdalena era a la mujer que dice la Escritura que Jesús le había expulsado 7 demonios. Una mujer que estaba totalmente liberada, totalmente agradecida, pero también el factor más importante, había conocido a Jesús como su Señor y su Salvador. Así que yo creo que esto se puede identificar con todos ustedes, mis amadas hermanas, de donde Dios las ha libertado, donde Dios las ha sacado, de donde Dios, algunas dirán, bueno, pues yo no tomaba, no hacía esto, no fumaba, no andaba haciendo cosas más malas, naciendo un hogar cristiano, pero en algún momento de tu vida aceptaste al Señor. La cosa es que tienes que regresar al lugar donde empezó todo. Tienes que regresar a tu primer amor. Tienes que regresar donde empezó todo. Muchos se hablan de reformas. La reforma no es cambiar. La reforma no es añadir. La reforma no es sincretizar en la iglesia. La reforma es volver al principio.
Esto es la reforma. Tenemos que llegar al principio, donde se inició todo. Por eso una de las palabras que he usado siempre en los últimos años es volver al principio, o más bien volver al inicio, es un principio de reforma. Tenemos que volver al inicio, donde todo terminó y donde nos quedamos. 2. Debes preparar, dice la Escritura, que vinieron al día siguiente trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Debes preparar siempre lo mejor para el Señor. Nunca dejamos las cosas sin terminar. Siempre las debemos concluir. Siempre. Ellas habían preparado especies aromáticas, lo habían estado ungiendo. Nicodemo, mujeres, ya no hay tiempo. Vámonos, así como está, nos lo vamos a llevar. Ellas se quedaron, pero dice que habían preparado todavía algo más. Quiere decir que las mujeres deben llegar al máximo potencial. Deben de ir más allá de lo ordinario a lo extraordinario. Siempre avanzar. Prepara lo mejor para Dios. Prepara tu vida para el ministerio. Prepara tu vida para tu matrimonio. Prepara tu vida para tus hijos. Prepara tu vida para ministrar a la gente que no conoce al Señor. Tenemos que prepararnos también. Prepararnos para la obra del ministerio. Hemos encontrado un gran problema hoy en día en mucho ministerio. La verdad, da mucho que desear en la parte del conocimiento. Es tan importante en la parte del crecimiento en lo espiritual, pero también en el conocimiento. Regresaron no con las manos vacías. ¿Con qué vas a regresar tú al Señor? Muchos han regresado. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Y esto es para alguien que me está escuchando. Algunos han caído de la gracia de Dios. Se han vuelto una vez más como lo eran antes. O algunos han dejado el ministerio. Tienes que regresar. Pero tienes que saber dónde te quedaste. Y cuando vengas al Señor, lo único que Él te está pidiendo a ti hoy, y tú que me estás escuchando, es tu corazón listo. No hay tecnicismo, no sé si me estás entendiendo. Venir preparados al Señor no es venir con tecnicismos, ni con modismos, ni con religiosidad, ni con fanatismo. ¿De qué sirve entonces? ¿De qué sirve que tu denominación, tu AR, tu iglesia, te dé algún tiempo de mejora, algún tiempo de refrigerio espiritual por algún pecado, lo que haya sido, que hayas cometido? Pero si tu vida no la has arreglado y no te puedes presentar delante de Dios, tienes que entregarle tu mejor ofrenda, es venir, prepararte con tu corazón listo y dispuesto. Déjeme avanzo. 3. Dios siempre nos va a quitar los estorbos. Dice que llegaron las mujeres y hallaron que la piedra estaba removida. En Marcos capítulo 16, verso 3, dice que ellas iban pensando, cuando ellas van en camino al sepulcro, ellos van pensando, ¿cómo le vamos a hacer? Si es una piedra enorme, los guardias romanos están, tienen el sello de Roma, ¿cómo le vamos a hacer? Oh, sorpresa, que Dios les había quitado lo que les estorbaba. Dice el Evangelio, en la narración de Marcos, dice que ellas iban pensando cómo le iban a hacer con esa piedra tan pesada, pero dice que el Señor había mandado un ángel que removiera la piedra. Quiere decir que Dios siempre te va a quitar
todo lo que te está obstaculizando para avanzar con éxito en tu ministerio, en tu matrimonio, en tu vida personal y en el plan y el proyecto supremo de alcanzar a los que no conocen a Cristo. Él siempre está listo para llegar en nuestro auxilio. Siempre. Hay una operación sobrenatural, angelical, que a veces no lo creemos. Si leemos el libro de los Hechos, es impresionante la operación de los ángeles dentro de la iglesia, y que dice el escritor de los Hebreos que vienen para ser servidores de los que somos salvos. Entonces, Dios siempre quita todos tus estorbos, tus obstáculos. A veces no los queremos quitar nosotros. Sí, a veces no los queremos quitar. Esa amistad ministerial, esa relación con alguien, con un hombre o una mujer, esa relación con personas que lejos de ayudarte a avanzar con éxito en el ministerio, te estancas y te detienes y quedas. Por eso son iglesias, lo digo con mucha pena y lo voy a decir con todo lo que va, que tienen 15, 20, 30, 40, hasta 50 años y se han convertido solamente en iglesias familiares. Nada más. Pastor, su esposa, sus hijos, sus nietos, está bien, tercera, cuarta generación, excelente, pero nunca alcanzaron a nadie. ¿Por qué? Porque no quitaste el estorbo que estaba delante de ti. Dios te ha capacitado para tú decidirlo. Avanzo. 4. El versículo, ahí mismo, y hallaron la piedra removida, y entrando, no encontraron el cuerpo del Señor. Ahora, para que estas mujeres puedan impactar, para que tú puedas impactar, déjame te comento. La palabra impacto, o la palabra impactar, viene de la palabra latín tardío impactus, que habla de conmocionar, porque habla de un impacto ambiental, y usa la palabra antrópico, que quiere decir que el hombre, nosotros como humanos, tenemos la capacidad de trastornar el sistema ambiental. Un ejemplo, corto un árbol, ¿qué sale de un árbol? Ya lo entendimos, matamos una vaca, ya sabemos qué es lo que sale. Ese es impactar en el ambiente. Estas mujeres impactan de una manera tan sobrenatural. Quiero que vaya conmigo para explicarle esto en Lucas capítulo 8. Aconteció, 8:1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, pero también algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus, de enfermedades, y menciona a María, que se llama Magdalena, la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Susa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Estas mujeres le seguían. Ahora, dice la escritura que estas mujeres, si leemos en Mateo 27:51, son las mujeres que también habían llegado a la cruz. Estaban en la cruz. No los hombres, solamente había un discípulo, el amado. Los demás estaban escondidos. Pero las mujeres estaban ahí. ¿Por qué estoy hablando de esto? Antes de entrar en esta parte importante, ellas mujeres eran seguidores fieles. Escúcheme bien. Fieles, leales. Pero ahora llega el momento donde el Señor los va a llevar van a absorber lo natural y se van a convertir mujeres que se mueven en el mundo de lo sobrenatural. Cuando entran al sepulcro, se dan cuenta que ya no está el cuerpo de Jesús. Quiere decir que entraron a un mover poderoso del Espíritu Santo. Ya no está el cuerpo de Jesús. Jesús ha resucitado. Empiezan, porque dice que vino un terremoto, así lo dice en Mateo 28,
un terremoto, y luego lo precede viene un ángel del Señor, ¿se acuerdan? Bueno, están expuestos a un mover sobrenatural. ¿Qué te toca a ti, mi amiga, mi hermana, pastora, líder, amigo que me escuchas, pastor, líder? Impactar tu generación. Ellas impactaron su temporada. Impactaron el Cairo de Dios. Se impactaron de tal forma, salieron corriendo, entraron donde estaban los apóstoles y les dan cuenta de todo lo que había sucedido. Tienes que impactar tu generación. Métete, mujer, en el mundo de lo sobrenatural. Dios está levantando y seguirá levantando mujeres poderosas para el ministerio. Mujeres poderosas, a lo mejor no te va a levantar para tener un ministerio grande, poderoso, un ministerio a lo mejor de ciudad. Pero pensemos en las biografías, por ejemplo, la mamá de Timoteo, Eunice. Mujeres que aprendieron a gobernar, a discipular, a dirigir a sus hijos. Podemos leer la biografía de John Wesley, encontramos a Susana Wesley, tantos hijos que tenía, que dice el biógrafo que hasta los enseñaba a llorar. Impactante el ministerio de John Wesley. Tenía, si no pierdo la cuenta, pero discúlpeme, creo que eran 16 hijos que tenía. Y a todos los tenía en la iglesia. Y estaba sola, porque ya había muerto el papá de ellos. Impacta tu generación. Impacta tu generación. Ya estás en lo sobrenatural. Y si no, métete a lo sobrenatural. Empieza a meterte a lo secreto. Empieza a meterte a la intimidad. Empieza a meterte a la profundidad de la presencia, la realidad de la presencia de Dios, y tu vida nunca volverá a ser la misma. Por eso, escúchenme, pastores, escúchenme, denominaciones, no puedes parar a una mujer que ha estado involucrada, que ha estado expuesta a la presencia de Dios. Nunca la puedes detener. Nunca puede tener un ministerio. Nunca puede tener un evangelista, un pastor, un maestro, un apóstol, un profeta. Nunca lo vas a poder detener. Porque son hombres que han estado expuestos a la intimidad, a la relación más profunda con Dios. Impacta tu generación. Es el tema para ustedes, mujeres. Mujeres que impactaron su tiempo, que impactaron su temporada. Hoy es tiempo de impactar en este tiempo glorioso, tiempo de calidad, tiempo de Dios, pero con acontecimientos específicos. Indudablemente la iglesia está expuesta a un mover poderoso del Espíritu Santo. La gente nos está esperando allá afuera. Hoy estaba oyendo las noticias, son dramáticas. Son dramáticas. Esto no va a parar. Según el corresponsal y al mismo tiempo encargado de esta pandemia a nivel federal, está diciendo que esto medio apenas se va a componer en agosto. Y están hablando que volveremos a la normalidad en octubre. Porque todavía pasamos a la etapa número 3 y es difícil. Entonces, amados, métete a la presencia. Ya no está el Señor ahí, pero ahí está su presencia. No sé si me estoy explicando. Donde tú te postres, donde tú digas aquí en el nombre de Cristo, ahí tú estás declarando, dedicando, consagrando un altar. Y allí se empieza a mover lo sobrenatural. Empieza a moverte en lo espiritual de Dios, en el ambiente de Dios, en el ambiente del reino de Dios. Amados, Dios le bendiga. Su amigo el pastor Eduardo García desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Estamos unidos en esto, estamos orando. Esperen más Facebook Live en vivo. Los amo en Cristo.
Dios les bendiga. Y no les digo adiós, sino hasta la próxima. Bendiciones, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Si usted debe decir amén, si quiere decir así sea. Bendiciones.